Y ahora ya estamos con Daisy, ¿eh? Sí, ella está en un lugar fantástico, así que vamos a saludarla. Hola Daisy, ¿cómo estás hoy? Hola Silvia, ¿cómo estamos? Buena mañana, ¿cómo amanecieron todos por ahí? Aquí nuestro cuarto día en Los Ángeles, California, y la verdad que feliz de haber amanecido en uno de los lugares más prestigiosos. ¿Sabes dónde estoy, Silvia? Ya estoy imaginándome, pero quiero que me digas con tus propias palabras, ¿eh? Ya me imagino que con todo lo que estás viendo, marcas por aquí, marcas por allá, Versace, Porsche, Stefano Ricci, entre otras alucinantes marcas. Te cuento que estoy en el centro de la ciudad de Beverly Hills y por supuesto en este paseo alucinante, el Rodeo Drive, donde vamos a conocer todo sobre este mundo realmente mágico, glamoroso y costosísimo. Una de mis marcas favoritas, Louis Vuitton. Ahí Gustavo querido que ya hizo el paneo. Bueno, acá Silvia realmente con Shirley y aquí con Gustavo nos quedamos enloquecidas. Bueno, te cuento que tenés que estar preparada porque aquí está lo más caro, ¿sí? Pero también le vamos a mostrar la otra cara de donde encontramos estas mismas marcas, pero en otro sector. Estamos hablando del Outlet Citadel, así que también estuvimos ahí compartiendo y recorriendo. También nos quedamos loquísimas por las compras porque queremos llevarnos todo. Y por otra parte, vamos a ir bajando de escalón lento pero seguro. Y por último, donde yo sé que van todos los diseñadores y empresarias paraguayas que tienen sus boutiques, ¿sí? Les cuento que van a hacer sus compras por mayoristas en el Fashion District. Ahí también estuvimos, así que, pero a partir ahí, como dice, mayorista, entonces todo a partir de media docena para arriba, ¿verdad? Pero qué sé yo, un vestido que sale ahí en Asunción, que te sale 800.000, 500.000 o 1.000.000, aquí te puede salir, no sé, 100.000 guaraníes. Así, Silvia, ¿verdad que te sorprende? Realmente sí, Daisy, impactada me quedo. No, yo la verdad que estoy sorprendida con todo, ya maravillada desde que llegamos, desde que estamos aquí. Todos los días es algo diferente, todos los días es algo sorprendente y de alguna manera también lo vamos a hacer, algo que quedó ahí, y hoy vamos a hacer ese recorrido interno en el Teatro Chino, así que prepárense que vamos a conocer también este afamado lugar, como así también el Paseo de las Estrellas. Yo tengo una sorpresita ahí, Silvia, que ya por supuesto la gente se tiene que quedar porque Shirley y yo nos quedamos así anonadadas, porque recorriendo así el Paseo de las Estrellas, nos encontramos con 2 estrellas. ¿Sabes de quiénes? Puntos suspensivos, después te muestro todo. Porque yo cuando lo vi, hasta yo me reí. ¿Vos también, Gustavo? Sí, fue espantoso, fue espantoso. ¿Cómo que espantoso? No podés decir eso. Bueno, prepárense porque en serio, hoy jueves tenemos mucho la otra cara, por decirlo de una manera, desde el lado de las compras, y vamos a mostrarles, por supuesto, este viaje lo hacemos gracias a De Viaje Turismo, que siempre acompañándonos en nuestro día a día y nos da la oportunidad brillante de estar aquí en Los Ángeles, California, como así también Banco Familiar, el Banco para Vos, el Centro Cultural Paraguayo Americano, a Ciscar, Viaja Tranquilo, Viaja Seguro, a la Cooperativa Sagrados Corazones, pioneros en educación financiera, y a Joyería Recaldece, que siempre me permite estar bonita. Bueno, Silvia y chicos, toda la gente ahí de producción, los compañeros y toda la gente que nos está viendo a través de las pantallas de Red Guaraní, aquí en vivo y en directo desde Beverly Hills, desde el Rodeo Drive. Ya volvemos en minutitos, ¿les parece? Porque tengo unas ganas tremendas de contarle ya todo junto a Shirley, que ya se suma en minutitos. Muchas gracias, Daisy, y así como dijiste, en breve volvemos contigo, ¿eh? En breve nomás, porque estamos ansiosos por ver todo lo que tenés para mostrarnos hoy. Cuarto día ya, ¿eh? El cuarto día de tour, buenísimo. Bueno,